7:46 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio a Santiago Basabe. Él es politólogo, analista político, investigador de la Flaxo Ecuador. Gracias por estar con nosotros para analizar lo que se viene, esta consulta popular y referéndum, Santiago. Buen día, Liz. Buen día a la teleaudiencia. Un gusto estar acá. No, el gusto es nuestro. Estamos ya a 5 días de ir a las urnas para pronunciarnos o por el sí o por el no en esta consulta popular y referéndum. Y quizás, ¿qué percepción tienes del sentir de los ecuatorianos de cara a esto, ¿no? A esta consulta? Bueno, yo creo que hay como 2 o 3 grupos ahora mismo, y esto está relacionado con el tema de la o el ingreso ilegítimo a la Embajada de México. Un grupo de la población, seguramente el sector más cercano a la Revolución Ciudadana, habrá decidido por el no, como una forma de respuesta a la situación jurídica del ex vicepresidente Glass. Otro grupo que es el de la opinión pública, fundamentalmente las redes sociales, donde claramente hay una posición opuesta a la decisión del presidente, que evidentemente no hay punto de defensa en ese sentido. Pero me parece que la gran mayoría de la población, el grueso de la población, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, ha visto con buenos ojos en general la decisión del presidente de la República. No porque haga una valoración que esté por encima del derecho internacional de ninguna manera, sino porque el ciudadano vive su cotidianidad, vive el día a día, y me da la impresión que fundamentalmente ahí lo que se ha reflejado es un presidente que ha tomado decisiones. Y bueno, esto evidentemente son conjeturas nada más, las vamos a ver reflejadas en alguna medida en el resultado del proceso electoral del domingo. Si el proceso electoral le es favorable al gobierno, uno podría asumir, nada más, que las decisiones en el caso de la relación con México le han sido favorables o al menos no le han sido del todo desfavorables, y esto da como consecuencia el resultado positivo. Si es que es un resultado en el sentido contrario, uno podría pensar efectivamente que la incursión en la sede mexicana tuvo un efecto negativo, contraproducente. Al día de hoy, al menos, lo que parecería ser es que la consulta popular le es favorable al gobierno, al menos en las preguntas que no tienen una connotación política, polémica o ideológica, que son fundamentalmente 2, ¿no? La del trabajo por horas, por un lado, y la de los arbitrajes internacionales. Ahora, hay encuestas que hasta la semana pasada, luego de este impasse diplomático, decían que había aumentado en 2 puntos, 3 puntos, ese apoyo al sí, a la consulta, y que eso se traduce precisamente en eso, en un respaldo a la decisión del presidente Daniel Noboa. ¿Esto se puede considerar que sí influye debido a que va ligado pues, a un tema de seguridad, de lo que se está precisamente preguntando en la consulta? Otros temas no pudieran incidir, como quizás estos anuncios de los apagones que se vieron obligados ahora a comunicarlos, por ejemplo. En general, las consultas populares son un mecanismo de valorar la aprobación, la popularidad mayor o menor de los presidentes. En general, para eso han servido en el país, y esta no es la excepción. Si es que efectivamente esas encuestas que se han hecho hasta hace pocos días, a las que te refieres, se mantienen en el tiempo, en estos pocos días, uno podría pensar que la respuesta de la consulta popular en un sentido favorable sea una forma de expresar la aprobación de la población respecto a lo que ha hecho el gobierno hasta el día de hoy. Y por otro lado está el tema de los apagones, que me parece una falta de tino, de timing político enorme del gobierno, que esto se haya dado precisamente a puertas del proceso electoral. Habrá que ver en qué medida esto a la gente le molesta, al punto de llevar a cambiar su voto del sí al no. Me parece que es un poco forzado que este evento pueda cambiar de forma drástica lo que hasta ahora mismo se ha visto. Y por eso decía hace un momento, evidentemente pueden cambiar las cosas, pero de lo que se ve al día de hoy, parecería ser que la consulta popular puede terminar con una aprobación favorable al jefe de Estado. Y creo que quizás en el gobierno lo que ahora mismo se discute es el margen de la diferencia. No es lo mismo ganar 51-49 a 60-40 o a 70-30. Y creo que eso va a ser importante, más allá de la consulta, para lo que va a venir del gobierno en el segundo semestre de este año. Ahora, pero también estas encuestas han reflejado que hay entre un 25 y 28% de la población que aún no sabía cómo votar, que no lo tiene claro, y dentro de ese grupo quienes desconocen incluso lo que se está preguntando. Entonces, ahí también, ¿qué o quién está fallando?
Sí, por supuesto. Bueno, en general los procesos electorales tienen un porcentaje importante de gente que está dubitativa de cómo resolver el tema hasta el día mismo de las elecciones. Si esto pasa cuando hay elecciones donde hay un reflejo de la persona que es el candidato a presidente, asambleísta, concejal, a alcalde o a prefecto, con mayor razón donde hay preguntas que son mucho más abstractas, difíciles de comprender para el común de los ciudadanos. En general, el discurso del gobierno ha sido, si estás de acuerdo con los temas de seguridad, tienes que votar sí. Y de alguna manera, si uno revisa las preguntas relacionadas con seguridad, es difícil decir que no. Más allá de que sean eficaces o no, hay preguntas que van a ser absolutamente ineficaces, aun cuando el sí gane con mucha margen de aprobación, como el aumento de penas. Mañana podemos poner 1000 años por un delito de los que están contemplados en la consulta, que no va a pasar absolutamente nada. Pero es difícil creer que alguien pueda votar en contra. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gobierno tiene cierta confianza, a veces excesiva, pero nuevamente quizás las dos preguntas claves que podrían marcar alguna diferencia son estas más ideológicas, por decirlo de alguna manera, el contrato de trabajo por horas y el arbitraje. Seguramente el gobierno en estos días, menos los que están a favor del no, porque son muy pocos y poco visibles además, va a incentivar el trabajo en favor de la consulta popular por el sí. Quizás no por los medios de comunicación tradicionalmente concebidos, quizás no por las redes sociales, sino recurriendo a la estrategia que les llevó a Noboa a la presidencia de la República, que es este trabajo silencioso, calle a calle, en las ciudades más pequeñas, en las parroquias, que son cosas que no se ven públicamente, pero que evidentemente generan mucho efecto. Pero cuando dices exceso de confianza, eso es, lo atribuyes quizás a que precisamente, si bien el CNE dice que el presidente no puede hacer campaña en cada acto que vemos que tiene a diario, sí habla de la consulta popular y de por qué votar sí, se centra el discurso en el tema, como lo has mencionado, de seguridad. Eso no le puede pasar factura con el tema que buscan también de contratación por horas o el tema de este arbitraje internacional, que la gente realmente hasta desconoce qué es realmente lo que se consulta y hacia dónde va dirigido. Sí, es que yo creo que la estrategia del gobierno, del presidente y del gobierno en general es agrupar todo alrededor del tema de la seguridad y que la gente, en función del tema de la seguridad, responda sí a todas las preguntas, independientemente de algunas que no tienen relación directa con esto, como es el caso, por ejemplo, de esta creación de jueces especializados en materia constitucional. Dado que la principal preocupación de la población en general es la seguridad, yo creo que el gobierno trata de encasillar por ahí y evita fraccionar los temas precisamente para facilitar el voto de las personas. Y ahí nuevamente el trabajo del presidente y del gobierno, no solo en lo que podemos ver, como estas campañas, como estas mítines públicos que está haciendo el presidente, sino el trabajo a nivel muy básico, quizás podría tener un efecto mucho más importante del que nosotros creemos ahora a partir de lo que podemos ver y percibir. Pero mencionabas también que mucho dependerá de ese margen de diferencia con el que se puede imponer el sí en caso de que así sea y acierten las encuestas, y que eso pudiera proyectar un escenario para el segundo semestre del año en relación al gobierno, ¿no? ¿Hacia dónde crees que lo puede proyectar o qué pudiera pasar? Bueno, si el gobierno recibe una respuesta favorable importante, una respuesta importante es del 65-70% para arriba, seguramente eso va a apuntalar la campaña electoral del presidente Noboa para el próximo año. Y seguramente eso le va a poner mucho más claro al gobierno cuáles van a ser los temas de su agenda de aquí hasta diciembre, que deberá ser la seguridad, evidentemente, pero tiene que ir acompañado de otros temas que capturen más espacio del electorado, pensando nuevamente en el proceso electoral. Si es que es una victoria muy cerrada, o en el peor de los casos, si es que es un resultado adverso, las cosas se le van a complicar al gobierno, tendrá que cambiar diametralmente su estrategia pensando en el proceso eleccionario, si es que al final con ese resultado el presidente decide ir al proceso de reelección, tendrá que buscar mayores acercamientos con algunos sectores políticos, lo cual no sucedería si la victoria es amplia, por cuanto le dejaría el camino medianamente abierto para ir en una contienda electoral solo. Entonces, efectivamente, los márgenes sí van a ser importantes, más allá de que el sí eventualmente pueda ganar.
Y considerando que, según las encuestas, también sigue siendo la seguridad, como mencionabas, el principal problema y el desempleo el segundo problema para los ecuatorianos, ¿no? Pero y en todo eso también el papel de la Asamblea, ¿cómo puede incidir considerando que ahora hemos visto, pues regresaron enfocados en materia de fiscalización, en el impasse diplomático, en lo que tiene que ver con la detención de Jorge Glass, dejando de lado temas que quedaron pendientes, como por ejemplo las reformas al COIP, que ya vence el plazo el 22, el día lunes? Es que precisamente el resultado de esta consulta popular tendrá un efecto indirecto sobre la Asamblea Nacional, porque si la victoria del presidente es amplia, ese es un buen freno frente a la oposición en la Asamblea Nacional. Va a ser difícil que el bloqueo de proyectos de ley que vengan del Ejecutivo sea más notorio si es que el presidente gana, por poner un ejemplo, 7-3, 70%, más o menos. Ese colchón de apoyo popular va a tener un efecto, insisto, en la Asamblea Nacional, y lo mismo en un efecto contrario. Claramente, al día de hoy hay un partido que se ha marcado distancia, que es la Revolución Ciudadana, que era algo previsible. No era previsible el tema por el cual iba a marcar distancia, pero sí que a partir de enero, febrero o el primer trimestre de este año iban a empezar a pensar en términos electorales hacia el 2025, con un candidato propio que evidentemente no va a ser Noboa. Pero las otras fuerzas políticas todavía no tienen una posición definida, pienso en Construye o en el Partido Social Cristiano. Entonces esos también estarán esperando el resultado de la consulta popular de cara a ver en qué medida su posición más o menos cercana al gobierno se va a definir en lo que resta de este año. Pero para eso también ya el gobierno desde la Asamblea debería buscar cómo reconfigurar esa mayoría, porque ya el acuerdo con el que arrancó de gobernabilidad está roto, no existe ya prácticamente, y irse apuntalando en ese sentido, pudiéramos ver también un cambio en eso. Tiene que hacerlo. Tiene el Partido Social Cristiano, que en principio se mantendría en esta coalición de gobierno. Construye, que ha mostrado la posibilidad al menos de llegar a conversar y algunos acuerdos, y luego tendrá que recoger votos de los partidos muy pequeños, ¿no? Y de los diputados independientes. Creo que es una actividad difícil la negociación legislativa, como siempre, pero en este caso, nuevamente volvemos, si la consulta popular es muy favorable al presidente, será más fácil aglutinar votos, aglutinar espacios electorales y tener una estabilidad relativa, al menos en la Asamblea Nacional. Y eso lo sabremos este domingo. Muchísimas gracias, Santiago, por habernos acompañado con el análisis esta mañana. Gracias a ti, Liz. Un saludo a la teleaudiencia. Un saludo también para usted, un abrazo. Con eso aquí estamos ya concluyendo esta emisión de 24 horas. Milton. Terminamos bien las noticias locales, más detalle de los horarios de corte de... Aló, aquí estoy, buenos días. Ahí estamos. Póncheme para verme, ahora sí. Les decía que más horarios de los cortes de energía en nuestras siguientes emisiones, y esperamos una reacción del gobierno y sobre todo luces. Bueno, decir luces en este momento es medio complicado de lo que está pasando y lo que va a pasar. Tengan buen día. Buenos días.